Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. En el ranking de las canciones más escuchadas mundialmente en Spotify, Jimin se ubicó en lugar 4, en Spotify Estados Unidos puesto 6, Japón puesto 3, Guatemala puesto 33 y Corea del Sur, número 1. Muse continúa en la lista de álbumes de Hungría durante la semana 39 de 2024 durante 10 semanas consecutivas. En esta 10ª semana, se ubicó en el puesto 40. Sigamos con el Extrema Music U. Recuerda que la permanencia en el tiempo de la canción es muy importante para futuros premios y reconocimientos. También tenemos una meta, 1 billón de reproducciones para Standing Next to You y 2 billones para Seven. Escuchemos las canciones de Jimin y Jungkook, es la única manera de que se mantengan activos en el panorama musical. En la descripción te dejo playlist. Diario Militar Jikook. Desayunaron arroz, sopa de miso con hojas de mostaza, bulgogi al estilo Unyang, huevos de codorniz cocidos en salsa, kimchi en cubos y leche con chocolate. Almorzaron arroz, sopa picante de carne de res con cebolleta, salteado de ternera con setas, tofu blando con salsa, kimchi de rábano en cubos y bebida carbonatada. Cenaron arroz, sopa de tofu suave, pollo al estilo andong, ensalada de pepino y cebollín y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 7 grados, despejado. En la tarde 18 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 19 grados, nublado. Con las fotos que salieron de Jimin y Jungkook se comprueba que ambos están haciendo un excelente servicio militar. Muchas noticias decían lo contrario, que Jimin había enfermado, que le habían dado la baja anticipada, etc. Solo mentiras difundidas por personas con cero ética. Jimin es guerrero especial. Jin fue el primero en obtener esa insignia, lo siguió Hobby y ahora Jimin. Destacado dentro de la brigada de artillería. La batería donde se encuentran Jimin y Jungkook es pequeña, aunque ambos tengan labores diferentes, se pueden ver durante el día y después en su tiempo libre. Cuando van ascendiendo de cargo, el trabajo va disminuyendo. Qué lindo saber de ambos y que estén en un buen grupo militar. Ya van a quedar 8 meses para tenerlos de vuelta. Que pase luego el tiempo. ¿Sabías que? Las exvecinas están tan mal con la foto de Jungkook, inventaron que nosotras, las jikukas escribimos la palabra Jimin en el pecho de Jungkook, pero no, la foto de Jungkook es real. Pero ahora pasaron a una etapa más demente, según que Jungkook tiene escrito la V y la K, el símbolo de la secta Taekook. El colmo es no saber que ese es la J en coreano. Realmente se están pasando, no querer reconocer la realidad. Hay taekukas que reconocen que no existe sus chip pero han descargado su frustración y odio hacia Jungkook. Este mensaje, que voy a censurar por tener varias partes fuertes. Pero dice que ojalá Jungkook sea castigado en el ejército por ser gay, que las fuentes Taekook estaban equivocadas, porque Taekook no existe. Que Jungkook corrió en el aeropuerto para ver a Jimin, y escribió en su pecho el nombre de él. Y terminó diciendo que odia a Jungkook. Le desea todo el mal a Jimin y Jungkook porque se dio cuenta que sus chip es falso, culpando a los chicos, cuando fueron ellas que inventaron una telenovela alrededor de Tae y Jungkook.
Taekook no existe y nunca existió. Ese chip fue creado a base de ediciones y traducciones falsas. ¿Qué culpa tienen Jimin y Jungkook que tu fantasía no sea real? Sería mejor reconocer y pedir disculpas por todo el daño que le han hecho a los chicos, principalmente a Jimin, que han odiado su existencia, solo porque tiene una relación especial con Jungkook. Pero eso nunca pasará, porque las personas que tienen maldad en su corazón no cambian, seguirán odiando a Jikook, porque no tienen otra manera de afrontar la realidad. Lo importante de todo esto es que Jimin y Jungkook no les interesa que gente que no aporta en sus vidas odien su relación. Ellos tienen gente a su alrededor que los aman y protegen, también saben que sus verdaderas fans los amamos mucho y acá estaremos siempre para protegerlos y apoyándolos en todos sus proyectos y decisiones que tomen. Jikook es real, no porque sean pareja, es real porque tienen una relación sincera y transparente, y quedó más que demostrado en el programa. Ahora ya lo sabes. Reconstruyamos qué pasó los días previos al viaje de Jeju. El día 23 de septiembre, Jimin sube este reel bailando Face Off. El día 24 de septiembre, Jungkook, después de presentarse en el Festival Global Citizen, hizo un live y le preguntaron si había visto a Jimin bailar. 지민이 형 춤추는 거 봤냐고? 뭐 올렸던데 봤죠. 역시 지민이 형 그런 춤 잘하더라. 잘하더라. También nos dice que habrá buenas noticias para las fans. ¿Sería el programa? 계속 궁금해해줘요. 그럼 언젠가 또 우리 아미 여러분들한테 좋은 소식이 있을 거예요. El día 25 Jungkook llega a Corea, lo vemos correr, el chico tenía prisa, ese día no entendíamos por qué. 25 en la noche Jimin y Jungkook juntos, Jungkook le cocina a Jimin makbuksu, se prepara con fideos de alforfón y una salsa fría. Jungkook ya había preparado este plato en un live. Jimin llega agotado a Jeju, no era dolor de estómago, ni estaba enfermo, solamente estaba lleno, comió 3 porciones de makbuksu que le preparó Jungkook, además ambos no durmieron. Jimincito solo tenía resaca. Imagínate pasar los últimos meses con la persona que más quieres y aprovechas cada minuto libre para estar juntos. Por eso mismo, pienso que Are You Sure era necesario para ambos, para reconectarse después de sus trabajos en solitario, para pasar momentos lindos y románticos como dijo Jungkook, simplemente porque necesitaban ese espacio de poder disfrutar juntos, incluso de pequeñas cosas, como jugar con un cangrejo o mirar juntos el atardecer. Como dijo Jungkook al final de su viaje a Sapporo cuando decían el nombre del programa, ¿ya no era ¿estás seguro? Era yo estoy seguro, porque al terminar el viaje en Sapporo, sintieron que su viaje fue realmente lo mejor que les pudo pasar. Que a pesar de las dificultades presentadas, siempre fueron tomadas con humor por ambos. Y creo que se sintieron más preparados en enfrentar lo que se venía. De ¿estás seguro? A yo estoy seguro, creo que significa y encierra mucho más que el nombre del programa. Día 251. Una pregunta a todos los que ven mis videos, ya que esta foto es realmente muy reveladora y ha causado mucho revuelo. ¿En qué posición crees tú que Jimin escribió su nombre en el pecho de Jungkook? 1, 2 o 3. Te leo en comentarios. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.